ingresó esta.
Buen día, estimados maestrantes. De un ratito vamos a empezar la clase. Mil disculpas, estamos teniendo algunos problemas para compartir la presentación. Igual si es que pueden decirle a sus compañeros que se vayan conectando, por favor. Ahora sí, creo que ya está la presentación. ¿Pueden verla? Sí, doctor, se puede Sí, ver. doctor. Perfecto. ¿Qué dicen sus compañeros? Veo que estamos pocos. Para que empecemos o les damos unos 5 minutitos. A las 55 empezaremos. Por favor, si les pueden recordar en su grupo personal eh, de la maestría para que vayamos sumando más. Hasta mientras vamos a hacer un pequeño resumen de prácticamente todo lo que se ha abordado en la clase. Hemos visto el tema de la supremacía constitucional. ¿Alguien recuerda un poco en qué consiste? Esto les va a servir un poquito como remembranza para el cuestionario final que va a ser llenado, ¿no? A la culminación de la clase. ¿Alguien recuerda qué nos decía el 410.1? O prácticamente, en síntesis, ¿qué entendemos por supremacía constitucional? A ver, doctor José, ¿nos puede dar un pequeño pantallazo de lo que era la supremacía constitucional? Doctor Marcelo, doctor Oscar, Doctor, buen día, ¿cómo está? ¿cómo está? Buen día, doc. Van a Bien. disculpar, con este medio no puedo ver quién es el que está Ah, le está con el uso del hablando, micrófono, pero adelante. ya, doctor, le está hablando Oscar Céspedes. Bueno, la Igual en el supremacía, chat les voy a pedir que, igual la anterior metodología, pongamos partícipe, ¿ya? Por favor. Como les decía, yo valoro harto el tema de la participación. Tiene el micrófono, doctor Oscar. ya, doctor, como nos había explicado en la clase y lo habíamos estado leyendo incluso en la Constitución Política, pues la supremacía constitucional significa de que nuestra Constitución se encuentra en la cúspide de nuestro ordenamiento jurídico interno, ¿no? Y es bajo la cual tenemos que regir todos los actuados de orden legal dentro del Estado Plurinacional de Bolivia. Exactamente. La supremacía constitucional prácticamente nos señala de que todo el ordenamiento jurídico tiene que tener, o prácticamente está subordinado, ¿no es cierto?, por el tema de la Constitución. Allá donde nosotros observemos que se llama una irregularidad o una incompatibilidad en cuanto a las normas infraconstitucionales versus la Constitución, siempre tiene que primar esta última. Vamos a hacer un pequeño debate al final de la clase justamente en cuanto a la sentencia del TIBNIS. Muy breve, por supuesto, no quiero ahondar mucho en eso. Pueden ustedes revisarlo, pero un poquito vamos a poner en colación las funciones en realidad, ¿no? Que ha hecho el Tribunal Constitucional con esa sentencia, una interpretación un tanto cuestionable, ¿no? Vamos con el bloque de constitucionalidad, muy importante y que va a entrar en su evaluación final. ¿Qué entendemos por el bloque de constitucionalidad? Es por eso que es llamado ley de leyes, Carta Magna y otros. ¿Es correcto, doctor Marcelo? Marcelo Fuentes nos establece, es por eso que es llamado la ley de leyes, la Carta Magna. Ley de leyes como expresión es totalmente correcto, aunque un poquito podemos señalar de que
quizás el término ley al hacer alusión, ¿no? A normas infraconstitucionales no es tan mm, coloquialmente bien visto que se denomine, pero está bien. Carta Magna también es otra denominación coloquial que se llama, aunque tiene que tener mucho cuidado con este término. Si bien puede emplearse, ¿no es cierto?, como un sinónimo en cuanto a expresión, Carta Magna nos hace alusión a un instituto, o perdón, a una norma eh, como un antecedente, ¿no?, de la Constitución. Tenemos que ver ahí a Juan Sin Tierra, etcétera, que lo hemos llevado un poquito, si no estoy mal, pero está perfecto. Prácticamente es la norma suprema, también otros he visto que le denominan, hay distintas denominaciones, ¿no? Está bien que estén participando, igual voy a tomar en cuenta en el chat, por supuesto, la participación, pero continuemos con el bloque de constitucionalidad que hemos mencionado en cuanto al bloque. ¿Sí? ¿Alguien quería hacer uso de la palabra? Sí, Ya doctor. van a disculpar, no veo quién esté participando, así que si es así, póngalo en el chat, participé, tiene el uso de la palabra. Claro que sí, doctor. Buen día. Sí, le habla José Ángel Churqui Vargas. Bueno, con referencia al bloque de constitucional, bueno, este artículo hace referencia, ¿no?, a la supremacía, ¿no?, sobre el resto del ordenamiento jurídico, en los cuales podemos ver los dos importantes, ¿no?, que es la Constitución Política del Estado y los tratados internacionales. Entonces, la Constitución Política del Estado es, como decíamos, la Carta Magna o es la norma suprema, ¿no?, que debe ser respetada y cumplida por todos los demás, o sea, todos los ciudadanos que habitamos dentro del territorio boliviano, y los tratados Exacto. internacionales, que va a estar suscrito sobre los derechos humanos, ratificados, que hace el Estado boliviano, ¿no? Eso Al, es lo que yo podría alguito mencionar. más se está olvidando para ir solo al contenido que actualmente está en la Constitución, pero ha sido ampliado. Pero en el de la Constitución le está faltando alguito. Ah, ya. Normas de derecho, que es la El derecho, Comunidad Andina de Naciones, como derecho pista. comunitario, doctor. Ah, ya Exactamente. está. Tiene Normas razón. de derecho comunitario. Sí, me Y olvidé. el contenido actual del bloque es todo lo que mencionó, pero vía jurisprudencia constitucional por el medio de la sentencia 110 quebrado 2010, el actual contenido del bloque nos integra ¿qué? ¿Alguien más se acuerda? ¿Qué hemos La, ju- integrado la jurisprudencia también, doctor, y los de, entendimientos de la Corte Interamericana. correcto, y de la Comisión Interamericana también más, algo hemos incluido que son las opiniones. A las opiniones consultivas, doctor. Correcto, muy bien, muy bien. Tenemos ahí el ente prácticamente consultivo y el ente contencioso, que es la Corte. Las opiniones consultivas que nos da la Comisión prácticamente son como recomendaciones. No necesariamente las adopta el Estado, porque saben que a veces, pucha, nuestro Estado no aplica muy a cabalidad ciertas opiniones. Sin embargo, nuestra constitución prácticamente le ha dado rango constitucional y los ha integrado en el bloque de constitucionalidad. Por tanto, en un sentido estricto, son directamente justiciables y aplicables y tienen el grado de normas constitucionales, ¿no? Eso tienen que tener muy en cuenta. La Constitución nos da un contenido, pero el contenido actual nos ha integrado eso. Y el día de mañana, quién sabe, tal vez sigue mutando y se sigue enriqueciendo el contenido del bloque de constitucionalidad. Vamos con la pirámide de Kelsen, que les mencionaba anecdóticamente que, bueno, hay algunos autores como el doctor, miércoles me estoy olvidando su nombre, del buen doctor. Uf, me he olvidado su nombre. El doctor Corrales, el doctor Corrales, perdón. El buen doctor Corrales, aquí en Sucre, un gran investigador justo de Kelsen, nos mencionaba de que prácticamente la teoría de Kelsen también era atribuible a su discípulo Merkel, y que por tanto más bien Merkel había desarrollado gran parte de la teoría de la pirámide, justamente que fue difundida por Kelsen y bueno, había adquirido prácticamente el nombre del expositor más que de uno de los principales creadores, ¿no? August Merkel, creo que se llama, no me acuerdo el nombre, pero es Merkel, el discípulo, ¿no? Y que técnicamente tenía el crédito. Es un poco para que al menos tengan
conocimiento en cuanto a la tan llevada, ¿no? Incluso en la facultad pirámide de Kelsen. Jerarquía normativa, vamos con la jerarquía normativa que no tiene que ser confundida con la supremacía constitucional. ¿Qué nos dice la jerarquía normativa? ¿Alguien se anima a dar esa estructura, esa división escalonada en cuanto a las normas? Sí, doctor, como Vamos, establece el Oscar. artículo 410 en el parágrafo 2, establece que la Constitución Política del Estado está en primer lugar en la jerarquía normativa, posteriormente los tratados internacionales, luego vienen las leyes nacionales, estatutos autonómicos, cartas orgánicas y el resto de la legislación departamental, municipal e indígena. Y por último tenemos los decretos, reglamentos y las demás resoluciones emanadas de los órganos ejecutivos correspondientes. Correcto, doctor Oscar. La jerarquía normativa prácticamente nos da esa prelación en cuanto a las normas que están por debajo de la Constitución. Prácticamente es ese orden, ¿no? No tenemos que confundir con supremacía. Supremacía es prácticamente que la Constitución está por encima de todo. Jerarquía es un orden jerárquico prácticamente de las resoluciones. En ese entendido, ¿será que una resolución de ministerio estará por encima de una ordenanza municipal, un estatuto autonómico o una ley? Justamente esa división nos permite hacer ese ejercicio un poco. Aunque ha habido una interpretación, ¿no? En cuanto a las leyes municipales, si es que tienen el mismo grado que una ley nacional. Personalmente, bueno, hay algunos que te dicen que sí, pero yo me aboco un poco a la jerarquía y al sentido que nos ha dado nuestro constituyente. Sin embargo, simplemente son razonamientos, ¿no? Puede que sí, puede que no. Incluso se han dado resoluciones de ministerio que prácticamente han modificado sanciones en el orden tributario, ¿no? Y que han sido consolidadas, pese a que se han planteado acciones de inconstitucionalidad, pero no. Es increíble un poco, o es variado este razonamiento en este aspecto. Vamos con la cláusula abierta, que hemos visto la regla, ¿no? La supremacía constitucional, la jerarquía normativa. Veamos un poquito lo que a mí me gusta llamar la excepción, para que no haya una antinomia entre las mismas normas constitucionales que está muy vinculado con el tema de la favorabilidad del 256. ¿Alguien quiere mencionarnos qué nos hace referencia a la cláusula abierta o esa ampliación de contenido que se da en el artículo 13 de la Constitución? ¿Alguien? Esto les va a ayudar en su examen. Hasta entonces Doctor, vamos a ver el chat. Doctor Marcelo nos dice, la Constitución está primero, las leyes, los tratados internacionales, los decretos supremos y las normas departamentales, regionales, municipales. Correcto, doctor Marcelo. Nos estamos olvidando un poquito ahí el tema de las resoluciones, los decretos. Eso está en la Constitución, ¿no? Pero un poquito para desarrollar más. ¿Alguien se anima a hablar del tema de la cláusula abierta? ¿Será que nuestra doctor, Constitución niega derechos no enunciados? no, no, doctor, porque el artículo 3 establece de que los derechos no enunciados no van a ser tomados como una negación a los mismos, ¿no? Exacto. Y ahora, vinculado este tema al de favorabilidad o igualdad de derechos y no jerarquía, vamos a mencionar justamente de que hay excepciones en cuanto al contenido actual de la Constitución o incluso el contenido interno de las normas infraconstitucionales que nos menciona, ¿no? Que si es que hay tratados o convenios internacionales que contengan derechos más favorables que los contenidos en la Constitución, a esto tienen que aplicarse preferentemente a esta, ¿no? Es lo que nos habla un poquito el tema de la favorabilidad y el 256. Pero estos tratados nos recordamos siempre del contenido del bloque de constitucionalidad que nos da una, eh, una, una, eh, una limitante en realidad, ¿no? Que no son todos los tratados ni todos los convenios, sino solo aquellos que estén ratificados internamente por nuestro Estado. También hay un procedimiento específico
para hacer el control de estos tratados. Y tenemos que recordar también que como Estado nosotros también podemos limitar un poquito el contenido de los tratados a través de las reservas como tales, ¿no? Pero ese es otro tema. Vamos con control constitucional, igual hemos abordado, al menos el control de constitucionalidad desde el sentido, desde los sistemas, los modelos y los tipos de acciones de inconstitucionalidad que hay. Modos de control también hemos visto prácticamente el tipo centrado, el difuso, el mixto, también hemos visto el sistema político, el sistema jurisdiccional, etcétera, ¿no? Que nos sirve un poco para saber los tipos. El político hemos visto de que va más atendido a ver si es que una norma es bien para la sociedad o no, si es eficaz, no es eficaz. El jurisdiccional, por supuesto, es aquel delegado a una institución específica que va a tener la tarea, entre muchas varias que se le puedan dar, de ejercer el control y respeto de las normas infraconstitucionales contra la Constitución. Y frente al hecho de que exista una norma que no guarde armonía con la Constitución, pues se deberá depurar del ordenamiento jurídico interno de determinado país, ¿no? Hemos visto el control centrado, el control difuso y el control mixto. Control centrado, prácticamente aquel que está centrado, canalizado en una institución específica que se encarga del depuramiento y control de las normas infraconstitucionales de un Estado. Lo que ya hemos hecho mención, casi vinculado al jurisdiccional, ¿no? Control difuso es aquel realizado por todas las autoridades, judiciales o administrativas, ¿no? Cada autoridad tiene el deber de ejercer este control en la actividad jurisdiccional que realice. Control difuso, prácticamente una mezcolanza de ambas, ¿no? Que nos hace mención el doctor Iván Tapia en su texto de Derecho Constitucional boliviano, si no estoy mal, donde nos menciona esta tercera tipología, que algunos autores sostienen de que Bolivia sí tiene un sistema mixto, otros autores dicen que no, señores, estamos en un centrado, puede que promovamos las acciones de inconstitucionalidad que pueda promover un juez el control constitucional, de constitucionalidad, o las partes a instancia de esta última, sea autoridad judicial o administrativa, recordar, pero quien tiene la última decisión es el Tribunal Constitucional. Por tanto, Iber, no estamos en un sistema mixto. Hay otros autores que dicen eso, ¿no? Depende de cada uno de ustedes tomar una postura. Yo pienso que tenemos un poco de lo mixto y también tenemos un poquito de lo centrado, personalmente. Después, los tipos de acciones de control, hemos visto la concreta, la abstracta, al menos en señalamiento. Ahora vamos a ahondar un poquito en la acción de inconstitucionalidad concreta. Y hemos visto la acción de inconstitucionalidad abstracta que está promovida o la legitimación activa la tienen determinados sujetos. Hemos desglosado, hemos visto algunos casitos, hemos visto el tema de prácticamente los valores o dependiendo de la tipología de decisión, el efecto de determinada sentencia constitucional. Hemos visto que la sentencia prácticamente no es recurrible, ¿no? Es en última instancia irrecurrible, no pesa sobre ella recurso alguno. En ese sentido hemos visto un poco, de forma bien sucinta y simple, el tema de la cosa juzgada formal y material, ¿no? Cosa juzgada formal, prácticamente aquella en la que podemos quizás modificar algún error, algún nombre, la material prácticamente alude al fondo y no se puede modificar. En ese sentido son irrecurribles, al menos en el ámbito nacional, ¿no? Hemos visto que como una medida extraordinaria que no tiene que entenderse como una instancia más o recurribilidad como tal, porque no se va a recurrir esa sentencia como tal, podría ser a través del sistema interamericano, a través de la comisión y por supuesto también la corte, ¿no? Que no es que la corte te va a anular la sentencia constitucional, por supuesto que no, pero va a sancionar el Estado en cuanto a la decisión como tal. Y puede, en ese sentido de reparación, otorgar y reponer los derechos vulnerados.
Eso quiero un poquito que diferenciemos. No es que va a recurrirse la sentencia a nivel de la Corte Interamericana, ¿no? Vamos a continuar ahora sí, estimados maestrantes. Vamos con la acción de inconstitucionalidad. Retomando la acción de inconstitucionalidad, vamos a señalar que toda persona individual o colectiva afectada por una norma jurídica contraria a la Constitución tendrá derecho a presentar la acción de inconstitucionalidad de acuerdo con los procedimientos establecidos por la ley. Artículo 133. La sentencia que declare la inconstitucionalidad de una ley, decreto o cualquier género de resolución judicial hace inaplicable la norma impugnada y surte pleno efecto y plenos efectos respecto a todos. Hemos visto, o más bien recordando un poquito los conocimientos de la universidad, ahí, ¿no es cierto? El efecto de las resoluciones pueden ser interpartes o erga omnes para todos. En este caso, la acción de inconstitucionalidad o los efectos de la sentencia que declare la inconstitucionalidad van a ser erga omnes para todos, para toda la ciudadanía, ¿no? También es bueno recordar que si nosotros declaramos la inconstitucionalidad de una norma, tenemos nosotros el deber en la acción determinada que se haya planteado, señalar las normas conexas a las que pueda afectar a fin de que éstas también se depuren, ¿no? En eso radica un poco la, el carácter minucioso de elaborar la acción de inconstitucionalidad como tal. Y aquí vemos también toda persona individual o colectiva afectada por una norma jurídica. En este caso tendríamos que hacer mención si va a ser persona individual o colectiva, dependiendo a la tipología, al tipo de acción, vamos a ver las diversas legitimaciones que hay, ¿no? Sea en el carácter abstracto o en el carácter concreto de la acción que nosotros vayamos a presentar. En ese sentido, vamos a mencionar un poquito la acción de inconstitucionalidad concreta. Vamos a ver algunos puntos. La acción de inconstitucionalidad concreta eh, prácticamente radica su razón en que se sustenta o relaciona a un caso específico, judicial o administrativo. Judicial, prácticamente a todas las materias que nosotros podamos en realidad ver, ¿no? Sea civil, penal, laboral, tributario, etcétera, laboral, no sé si ya dije laboral, familiar, ¿no? Administrativo, emergente de un proceso administrativo en que justamente el administrado pueda ser sometido a un proceso y considere que alguna norma es inconstitucional y se le está aplicando no de forma indebida, no tenemos que confundir un poquito con el amparo, sino de que esa norma que se me está aplicando no es correcta porque no guarda sintonía con la Constitución, ¿no? Tenemos que recordar eso, ya que nosotros tenemos otros mecanismos para activar en cuanto a lesiones, ya sea por debido proceso, vulneración del derecho a la defensa, etcétera. La acción de inconstitucionalidad se centra justamente en normas que me aplican a mí, pero que son inconstitucionales o no guardan sintonía con la Constitución, ¿no? Vamos a ver algunos casitos que ya les mencionaba en tema de, por decirles, condicionamiento de los recursos de apelación, etcétera, ¿no? O delitos que prácticamente, como el que les he dado para que lean, que prácticamente no guardan asidero constitucional. Vamos a mencionar que también se la conoce como indirecta. Y esto muy ligado a lo que les decía de que las partes justamente interponen esta acción, pero no es que la interpongan ellos, sino lo hacen a través de, o a instancia de las autoridades, sea judiciales o administrativas. Vamos a leer. Los sujetos procesales vinculados en el proceso no presentan la acción de forma directa, sino por medio de la autoridad judicial o administrativa. Exacto. La autoridad judicial es la que va a remitir todo el expediente o el testimonio al Tribunal Constitucional justamente para que se determine y determine el Tribunal Constitucional en última instancia si es de que evidentemente estas normas que están siendo cuestionadas son o no armónicas con la Constitución. Y por tanto, me estoy adelantando un poquito con también los tratados internacionales. Estamos hablando de eso ya del control de convencionalidad. Incidental, se formula como parte accesoria de la causa principal y es puesta a conocimiento de la autoridad. Como ya les mencionaba, nosotros no vamos a presentar, no es que nosotros vayamos al Constitucional con nuestro memorial, nuestro testimonio y lo presentemos. La autoridad judicial va a ser la que la va a elaborar y a través de ella vamos a presentar la acción.
procede de oficio o a petición de parte. También aquí mencionar, no es solo de que las partes pueden realizar este control de constitucionalidad por medio de esta tipología de acción, sino también la autoridad judicial o administrativa puede en su labor o en su ejercicio jurisdiccional o como autoridad administrativa cuestionar una norma en cuanto a su compatibilidad con la Constitución. Y ella, sin que exista una petición, formular la acción de inconstitucionalidad concreta. Por supuesto, en esta tarea, como vamos a ver el procedimiento, tiene que poner en conocimiento de las partes a efecto de que éstas también se pronuncien y con o sin su pronunciamiento derivar el testimonio, con todos los requisitos, por supuesto, que la ley nos establece, al Tribunal Constitucional para que se lleve adelante. En este sentido, sí, es bien complicado encontrar esta función. ¿Recuerdan un poquito la lectura del caso Marbury versus Madison? El juez Marshall, justamente, creen que existe en nuestro Estado aún esa conciencia de la autoridad de ser veedor por el control de constitucionalidad y la primacía del control de la Constitución frente a quizás algún ordenamiento jurídico que se haya dado, que sea cuestionable y que alguna autoridad haya promovido. Aquí yo abro un poquito el debate, ¿no? Si quieren participar, como les decía, estamos eh, abiertos a la participación. Vamos a continuar. Aquí les puse una sentencia para que profundicen un poquito sus conocimientos. No es una vía idónea para determinar la correcta o incorrecta aplicación de una norma a un caso concreto. Es una de las restricciones que se han dado. Para eso nosotros tenemos las otras acciones perdón, no de inconstitucionalidad, sino acciones constitucionales para activar cuando se lesionen determinados derechos, ¿no? Puede ser que un derecho principal esté conexo con otro, sí, pero ver el derecho en concreto que se está lesionando, ¿no? Y también la legitimación un poco también, pero yo más me ahondo al derecho. Tenemos la acción de libertad, tutela de la libertad, acción de amparo constitucional, todos los demás derechos, salvo casos específicos, como por decirles derechos colectivos o difusos, acción popular, tema de la identidad, honor, imagen, acción de protección de privacidad, primacía de ese derecho, autodeterminación informativa, ¿no? Y diversos otros derechos que nos tutelan determinadas acciones. Competencias, invasión de competencias, RDN, recurso directo de nulidad y etcétera, ¿no? No es una vía idónea para determinar la correcta e incorrecta aplicación de una norma en el caso concreto. Esta sentencia no tenemos que leer para determinar biencito, justamente y aclarar lo que les decía. La acción de inconstitucionalidad no va a tutelar indebidas aplicaciones. Ese es el amparo constitucional. Creo que tenemos que tenerlo muy en claro. No analiza vicios de nulidad. Para eso, prácticamente, están otras vías. Quizás un recurso directo de nulidad, si es que la ha emitido una autoridad que ha invadido competencia o no tenía atribución para emitir determinada resolución. Por supuesto que es así, pero también vamos a ver los otros mecanismos, o tenemos que tener más bien en cuenta los otros mecanismos que también la ley nos franquea para hacer las diversas reclamaciones o impugnaciones, ¿no? Vamos a continuar. Antes, solo atañía a normas que recayeran en la decisión final, ¿no? Pero esto ha sido modulado por la sentencia 046-2012 de 16 de julio que nos ha sentado estos criterios muy precisos, que aquí se los hago desglose. Que las normas procesales accesorias pueden condicionar o determinar la decisión de fondo. La garantía del debido proceso incluye el derecho a ser juzgado con normas constitucionales y que la supremacía constitucional no solo alcanza las normas de carácter sustantivo, sino de las de carácter adjetivo. Maestrantes, ¿cuáles son las normas sustantivas y cuáles son las normas adjetivas en un proceso penal? Las sustantivas serán aquellas que estén contenidos en qué, ¿cómo se llama ese cuerpo? Pueden usar igual el chat, no me hago problema. Aquí hagamos un pequeño paro. Doctor, buen día. Buenos días.
Sí, las sustantivas haría referencia a aquellos, al establecimiento de los delitos y las penas, en este caso el Código Penal. Y las Correcto. adjetivas están destinadas al desarrollo, a la aplicación de la norma, como es el procedimiento penal. Exactamente, estimado doctor. Bajo este sentido nos dice la acción de inconstitucionalidad y ese control prácticamente no solo alcanza las normas de carácter sustantivo, sino también a las de carácter adjetivo, porque al final estas permiten la concreción de una resolución final, que nos hacía mención en el primer punto, ¿no? Por tanto, una norma procesal es susceptible, señores, de que se declare inconstitucional. Como antes no tenía ese entendimiento, pero esto ha sido modulado. Corresponde corregir dicho entendimiento en sentido de que la resolución del proceso judicial o administrativo impugnado, referida en la normativa que desarrolla el artículo 132 de la Constitución Política del Estado, no necesariamente es la que resuelve la decisión final, sino también puede ser utilizada para resolver incidentes o excepciones. El artículo 132 de la Constitución prácticamente es el que nos menciona el contenido de la acción como tal, ¿no? Aunque aquí Doctor, en sentido estricto, mira, es una norma jurídica. Una norma jurídica para mí puede ser sustantiva o adjetiva, sin embargo, esta acción o esta sentencia nos da la tarea un poquito de decirles, señores, no solo son las normas sustantivas, sino también las adjetivas. Perdón que le corte. Dígame, doctor, ¿quién quería hacer una doctor, participación, sí, acotación? sí, sobre este aspecto que tengo una consulta. Dígame. A ver, el efecto de la acción de inconstitucionalidad es que se pueda, digamos, detener la decisión final. Mientras tanto, no se pronuncia el Tribunal Constitucional respecto a la constitucionalidad o no de la norma. Si se ha extendido o ampliado la concepción de la acción de inconstitucionalidad concreta a las normas adjetivas, mm, por decirle, podrían plantearnos acción de inconstitucionalidad a cada paso que damos. Y esto perjudicaría el normal desarrollo del proceso, no sé, o estoy entendiendo mal, tal vez, si nos En aclara ese realidad, aspecto. sí, pero tendrían que prácticamente rechazarle, o esa tarea ya sería de constitucionalidad prácticamente en la etapa de admisión, como lo vamos a ver, cuando es totalmente improponible, ¿no? Pero la preocupación que usted señala es totalmente válida, ¿no? Más aún en el proceso penal cuando hemos visto de que existe una indebida práctica, llamémosle un poquito, ¿no? De incidentar a cada rato, aunque se ha dado, ¿no? Las diversas sanciones a nivel de la autoridad que puede sancionar al abogado en esos casos. Pero el riesgo que usted señala es evidente, ¿no? Es evidente. En eso un poquito va a jugar el Tribunal Constitucional, en realidad, ¿no? En la tarea de ver si evidentemente es viable, factible esa acción que se promueva. Vamos a continuar. ¿O alguien más quiere hacer alguna acotación a lo que dice el doctor? Y se me dicen, no, está válido que las personas o los sujetos procesales, a instancia de parte, formulemos estas acciones de inconstitucionalidad, ¿no? Vamos continuando. Puede proceder contra normas abrogadas, pero ultraactivas. ¿Alguien conoce alguna norma que esté aplicándose ultraactivamente, pese a que el cuerpo principal ha sido prácticamente dejado de aplicarse justamente en razón a una actualización nueva? Hay un caso muy lindo que les voy a comentar, pero si es que alguno de ustedes conoce. Vamos, ¿alguien? Hasta que lo estén pensando, una de las normas ultraactivas que se está aplicando y van a disculpar el caso concreto, pero en el ámbito penal yo no sé en realidad de alguna norma que se esté aplicando tan ultraactivamente como lo es en materia administrativa, por decirles, en justo los contenciosos administrativos promovidos justamente por, bueno, en este caso por el administrado, ¿no? O sea, en cualquier ámbito eh, interno regulatorio del Estado. Nos lleva la ley 620 y por mandato del
Código Procesal Civil, que por supuesto dio de baja el Código de Procedimiento Civil, ultraactivamente aplicar el procedimiento que nos reglaba el Código de Procedimiento Civil en cuanto al proceso contencioso y el proceso contencioso administrativo, que están aún vigentes ultraactivamente por disposición o por mandato de la disposición transitoria de este código. Bajo ese sentido y por entendimiento de la sentencia 0796/2012, podemos nosotros formular la acción de inconstitucionalidad concreta de normas ultraactivas, ¿no? ¿Alguien quiere participar o hacer mención del guito? Vamos a continuar, ya saben, pueden cortarme en cualquier momento. Vamos un poquito con el Sí. procedimiento. Doc- Doctor, Dígame, doctor. sobre ese aspecto, a ver, tengo algunas dificultades en cuanto a la aplicación también de la ley 1390 que modifica muchos ¿Ya? artículos de la ley 004 ¿Ya? y la norma, el Código Penal dice que debe aplicarse la norma que estaba vigente al momento de la comisión del hecho delictivo. Sin Ah, eso va embargo, incluso con también, el principio preoperario. sí, sin embargo, Digo, también, me estoy eh, confundiendo. sí, no, el Incluye principio prórroga. de legalidad. Sí, sin embargo, también la ley, esta ley 1390, en su parte final, dice que debe aplicarse la norma de manera la que sea más favorable Favorable, sí. al, al sindicado. Entonces, la interpretación de la norma más favorable resulta un poco difícil de entender porque en algunos casos varía las penas y en otros modifica las condiciones o la parte descriptiva del tipo penal. Entonces, hay también, o sea, una aplicación ultraactiva de la ley, sin embargo, es creo que muy abierto, dejando al criterio de los usuarios, ¿no? Claro, en este caso, si es que fuera favorable la más anterior, no habría conflicto, ¿no? Pero usted, ¿dónde haya la incompatibilidad constitucional? Necesito un poquito para que desglosemos y abramos igual el debate y comentemos. Porque prácticamente por regla, como usted bien dice, si una norma, si a momento de que me están prácticamente procesando, surge la modificación de ese tipo penal y por supuesto es más gravoso, bajo esos principios tendrían que, por supuesto, el juez, la autoridad jurisdiccional, aplicarme la norma menos gravosa en cuanto a las penas. Eso es cierto. En caso de no hacerlo, prácticamente no es que la nueva norma sea inconstitucional, sino ahí estamos viendo un error de qué. Vamos, vamos. Hemos visto aquí la sentencia justamente que nos dice de que tenemos que tener mucho cuidado con el empleo de la acción de inconstitucionalidad. Aquí estaríamos viendo que, estimados maestrantes, una indebida o incorrecta aplicación de una norma. Y eso es por la acción de amparo constitucional, por supuesto, previo agotamiento de las instancias previas, ¿no? Eso tenemos que tener muy en cuenta. Si es de que por un procedimiento, en el caso que les mencionaba, yo denoto que por decirles, no se está respetando el tema de, eh, qué sé yo, alguna violación flagrante y que no guarde armonía con la Constitución, vale decir de que no se me respete procedimentalmente por decirles alguna. Espérenme un cachito, mi enana está golpeando la puerta. Un cachito, espérenme más antes. Mil disculpas, maestrantes. ¿Cómo es? ¿Han estado pensando? ¿Algún ejemplito o algo? Tenemos que tener mucho cuidado con el tema de las indebidas aplicaciones, ¿no? Ultraactivamente nosotros podemos hacer los incidentes de inconstitucionalidad en el caso concreto donde nosotros consideremos que la norma ultraactiva que se nos está aplicando es contraria, ¿no?
podemos hacerlo. Pero está la tarea de análisis de determinar si esta norma infringe el contenido de la Constitución y ahora ampliado quizás por alguna sentencia de la Corte. Existen diversos lineamientos que nos pueden servir para esta tarea, pero tenemos que tener muy en cuenta de no confundirla con el amparo constitucional. Vamos a continuar, por favor. Si no, no nos va a dar tiempito y lo que yo quiero es acabar lo que les prometí. Vamos con el procedimiento. Es un procedimiento prácticamente casi similar al otro. Vamos a tener la legitimación activa, siempre, de los siempre, va a ser la autoridad judicial o administrativa. Las partes pueden promover la acción de inconstitucionalidad, pero a través del juez, a instancia, es lo que se conoce como instancia de parte, ¿no? El contenido de la acción, prácticamente vamos a mencionar que va a ser eh, la mención de la ley, el estatuto autonómico, la carta orgánica, el decreto o cualquier género de ordenanzas, resoluciones no judiciales, de las cuales se cuestiona la constitucionalidad y la vinculación con el derecho constitucional, con el que es incompatible. Tenemos que adjuntar el original, que igual se los puse, o la copia legalizada de la norma impugnada o resolución, así como de las piezas procesales para elevar el testimonio del expediente. Señalamiento expreso de la norma constitucional con la que entra en colisión y señalar lo clave de la norma que está siendo cuestionado en cuanto a la determinación final de la decisión de primera instancia, ¿no? Es un procedimiento casi similar al otro, solo que igual aquí les recalco el carácter minucioso en la identificación de la norma versus la incompatibilidad con la Constitución. Vamos a ver igual una prohibición. La acción de inconstitucionalidad concreta podrá ser presentada por una sola vez en cualquier estado de la tramitación del proceso judicial o administrativo, aún en recurso de casación o jerárquico antes de la ejecutoria de sentencia. En la sustanciación de las acciones de constitucionalidad, no se admitirá ninguna acción de inconstitucionalidad concreta, ¿no? Dentro del proceso vale decir, no puedo presentar yo una acción, aunque parezca irrisorio, es así. De hecho, había un amparito en Santa Cruz que estábamos craneándole cómo voltear porque se violó prácticamente los procedimientos internos dentro de ese amparo constitucional. No se notificó dentro de los plazos, se llevó la audiencia total con algo de discrecionalidad, llamémosle, o sea, ya, y bueno, actualmente se está a la espera de que el Constitucional en su labor de control vea justamente estas irregularidades en cuanto al proceso del amparo bueno, en Santa Cruz, llamémosle en primera instancia, ¿no? En su labor revisora de esa resolución constitucional. Pero así, nos plantea esa prohibición. Procedimiento ante la autoridad. Vamos con el artículo 80 de la ley 254, el Código de Procedimiento Constitucional. Una vez solicitado, se promueva la acción de inconstitucionalidad de carácter concreto ante la autoridad que conozca el proceso judicial o administrativo, se dispondrá el traslado. Ya les dije, ¿no? Se corre en traslado para que dentro de las 24 horas, para que ésta sea respondida en el plazo de 3 días a partir de su notificación. Y viceversa, si es que lo plantea la autoridad, igual puede correr en traslado justamente a los sujetos, o si lo plantea uno de los sujetos procesales, por supuesto el juez tiene la obligación de correr en traslado a la otra parte. Nos dice que con la respuesta o sin ella, dentro de las 24 horas subsiguientes al vencimiento del plazo, la autoridad va a decidir, mucho ojo aquí, lo que tenía la preocupación el estimado doctor, fundamentadamente si promueve o no promueve la acción de inconstitucionalidad concreta. Vamos a ver qué más hay, si es que no me concede. Promovida la acción o no, la autoridad deberá remitir al Tribunal Constitucional su decisión junto con las fotocopias legalizadas de los antecedentes que sean necesarios. En caso de que no promueva la acción, la remisión del Tribunal Constitucional
La remisión del Tribunal Constitucional Plurinacional se realizará a efectos de su revisión por la Comisión de Admisión. La Comisión de Admisión nos va a resolver, ¿no es cierto? Rechazada la acción por manifiesta improcedencia, proseguirá la tramitación de la causa. La resolución del rechazo se elevará en consulta al Tribunal Constitucional de oficio en el plazo de 24 horas. Vamos a ver, vamos a continuar. Planteado el incidente, el juez o tribunal o autoridad va a correr en traslado, ahora vamos a ver a instancia de la autoridad, ¿no? 24 horas para que la contraparte responda dentro de los 3 días siguientes pidiendo ya sea el rechazo o sumándose al mismo, ¿no? Transcurrido dicho término, con o sin respuesta, el juez igual va a emitir la resolución debidamente motivada o fundamentada, rechazando o admitiendo. Y viceversa, ¿no? Vamos a ver el proceso interno previo cuando es de oficio. El juez o tribunal o autoridad administrativa emitirá un auto debidamente motivado y fundamentado señalando por qué yo como autoridad percibo esta incompatibilidad, la cual será puesta en conocimiento de las partes para que respondan en el plazo de 3 días. Transcurrido dicho término, igual, este procedimiento es similar para ambos casos, sea de oficio o a instancia de parte. Con o sin respuesta se va a remitir obrados al Tribunal Constitucional para su admisión y conocimiento de fondo por sala plena en el Tribunal Constitucional Plurinacional. Ahora vamos a ver el procedimiento cuando nuestros antecedentes ya van al Tribunal Constitucional. Recibida la acción de inconstitucionalidad concreta con sus antecedentes, estos van a pasar a la comisión de admisión para realizar justamente el control que les mencionaba, ¿no es cierto? Van a decidir la decisión de la autoridad judicial o administrativa por la que sea rechazada de promover la acción de inconstitucionalidad concreta será conocida por la comisión de admisión que en el plazo de 10 días va a ratificar la decisión o va a admitir la petición de acción de inconstitucionalidad concreta. El procedimiento es el mismo que el de la acción de inconstitucionalidad abstracta. Y aquí estamos, se los puse el procedimiento de referencia para que refresquemos un poquito los conocimientos. Admitida la acción, la comisión de admisión va a ordenar que se ponga en conocimiento de la autoridad u órgano emisor de la norma impugnada para que en el plazo de 15 días se apersone y presente el informe que corresponda. Y cumplido ese plazo, con o sin el informe, procederá inmediatamente al sorteo, debiendo nuestro Tribunal Constitucional Plurinacional, dentro de los 45 días siguientes, emitirnos la sentencia, o sea, declarando la inconstitucionalidad o ratificando la constitucionalidad de la misma. Y hemos visto los efectos, ¿no? Si es que una norma se declara constitucional, prácticamente hace efectos de cosa juzgada en sus aspectos material y formal. No hay prácticamente instancia o recurribilidad alguna de esa sentencia, ¿no? Vamos con los efectos de la sentencia que ya les había mencionado, me estoy adelantando, mire. Las sentencias dictadas por el Tribunal Constitucional Plurinacional en acciones de inconstitucionalidad concreta surtirán los mismos efectos establecidos que para la acción de inconstitucionalidad abstracta. Las servidoras o servidores públicos y personas particulares que estuvieran obligados a dar cumplimiento a la sentencia y no lo hicieran, que son susceptibles de ser sometidos a un proceso penal cuyo efecto se remitirá antecedentes al Ministerio Público. No es de incumplir las sentencias, ¿no? Estamos viendo que es un delito. Ahora, vamos, una vez esto dicho, una vez sentados los lineamientos y las limitantes en cuanto al control de constitucionalidad o al tipo de acción de inconstitucionalidad concreto, vamos con el control plural de constitucionalidad y el control de convencionalidad que les hacía mención anteriormente. Vamos con el control plural. El control plural de constitucionalidad, y mucho ojo aquí para su evaluación, por favor, estimados maestrantes, vamos a mencionar que ha surgido prácticamente producto de la nueva constitución, la nueva fundación de nuestro Estado, ¿no? Todo a partir del 2009. Son nuevos paradigmas que se han dado en cuanto al surgimiento de el Estado plurinacional de Bolivia, el pluralismo jurídico, la interculturalidad, el mismo nuevo modelo económico que también se ha sentado, o sea, toda esa corriente, todos esos cambios, todas esas reformas nos han dado lugar
al surgimiento del control plural de constitucionalidad que va a irradiar prácticamente al Tribunal Constitucional y a la misma estructura de, del Tribunal Supremo, la elección de autoridades, etcétera, ¿no? El claro exponente aquí, uno de los autores en realidad que ha ahondado enormemente en este tema es la doctora María Elena Tar, que nos menciona justamente en uno de los puntos lo que ya les hacía señalamiento, contenido del pluralismo es el que ha fundado el control plural de constitucionalidad a partir de la emisión de nuestra Constitución. Es la base de control realizado por autoridades jurisdiccionales y administrativas y autoridades del indígena originario y campesinas como garantes y contralores de la Constitución política del Estado. Aquí un poquito remitiéndonos a el tipo de acción de inconstitucionalidad, por decirles concreto, ¿no? Cada una de las autoridades tiene la posibilidad de promover esta acción y como consecuencia anterior a esta promoción, justamente, realizar esa evaluación preliminar si la norma que estoy yo por aplicar es armónica o no es armónica con la Constitución, ¿no? Vamos continuando. Las autoridades intermedias, autoridades jurisdiccionales, administrativas y y autoridades indígenas originarias campesinas asumen el control y presupone que son especialistas en materia de protección de derechos fundamentales. El Tribunal Constitucional Plurinacional es el máximo garante e intérprete de la Constitución. Aquí tenemos que mencionar quién interpreta o quién es el único prácticamente encargado por la Constitución a realizar esta tarea interpretativa, es el Tribunal Constitucional Plurinacional. Todo esto va a conformar un sistema mixto de control y garantía del respeto de la Constitución política del Estado. ¿Les parece, mis estimados, si nos damos un pequeño break de 10 minutos? ¿Aló, aló? Nos daremos, por favor, un pequeño break. Volvemos a la 10 menos 10.
Bueno, maestrantes, continuamos. Nos hemos quedado en prácticamente el Tribunal Constitucional es el garante e intérprete de la Constitución, esto incluso por mismo mandato de la Constitución, ¿no? Es el único, no hay ni asamblea ni otro órgano. En ese sentido, el Tribunal Constitucional Plurinacional se sobreentendería que tendría que tener una responsabilidad prácticamente con todo el Estado, ¿no? Más que todo con la sociedad que con el Estado, en su labor, ¿no? Por tanto, también tendría que desarrollarla sin ningún punto de vista de injerencia ni cuestionamientos como actualmente se lo está dando, ¿no? Y más aún con el caso de la sentencia de la reelección. Todo esto conforma un sistema mixto de control y garantías respecto de la Constitución. Si se fijan un poquito la postura en cuanto al control plural de constitucionalidad en su sentido doctrinario elaborado por los autores esenciales, en este caso yo siempre adopto en esta temática la doctora Tar, prácticamente se acoge el sistema mixto señalado por el doctor Tapia en cuanto a un control llevado adelante por el máximo garante, que es el Tribunal Constitucional, pero a su vez también los hace partícipes a las autoridades jurisdiccionales y administrativas y nos incorpora aquí también emergente de esta reforma y esta puesta en vigencia del pluralismo jurídico a las autoridades indígenas ordinarias campesinas. El Tribunal Constitucional prácticamente va a integrar todos esos elementos a momento de emitir las sentencias correspondientes. Vamos a tener una interpretación de legalidad ordinaria desde y a partir de la Constitución y el bloque de constitucionalidad. Vamos a continuar. Vamos a analizar la sentencia que hace desglose prácticamente de una forma adecuada de lo que es el tribunal. Espéreme un segundito, por favor. Mil disculpas. Vamos a continuar. Vamos a tener la sentencia constitucional 334 quebrado 2013 que nos va a mencionar prácticamente, y disculpen que haga lectura porque es justamente la parte esencial de la sentencia. En efecto, y a la luz del modelo del Estado antes señalado, la Constitución aprobada en el 2009 se va a caracterizar no solamente por su valor normativo, sino también esencialmente por su valor axiomático, aspecto que tipifica a la nueva norma del Estado plurinacional de Bolivia como una constitución axiomática, es decir, de valores, ¿no es cierto? En mérito de la cual eh, el fenómeno de constitucionalización del ordenamiento jurídico, es decir, el proceso de irradiación de contenido en las normas infraconstitucionales y en todos los actos de la vida social, no solamente van a comprender de normas constitucionales positivizadas, sino también de valores plurales supremos y directrices del orden constitucional. El suma cabaña, el vivir bien, etcétera, ¿no? Incluso en varias sentencias se han adoptado también el tema de la masúa, el amaqueya, etcétera, ¿no? Estos valores plurales supremos y directrices del orden constitucional que han sido integrados, ¿no es cierto? En ese orden de ideas nos menciona que es pertinente establecer que en mérito al pluralismo, la interculturalidad y la descolonización, puntales del Estado actual, tal como se expuso, constituyen los elementos de refundación del Estado plurinacional de Bolivia. El valor axiomático de la Constitución adquiere una matiz particular, ya que las directrices principistas y los valores plurales supremos en el Estado plurinacional de Bolivia irradian de contenido a todos los actos infraconstitucionales. No vamos a ignorar en la tarea de control constitucional
los valores ni los puntales sobre los que se ha refundado nuestro Estado. Pero esto no solo tiene que ver con el aspecto normativo de control en una difícil tarea, para mí, de aplicar el tema de los valores y principios de la Constitución, más aún los de índole eh, del pluralismo jurídico, ¿no es cierto? Es algo bien complicado la tarea que tiene el Tribunal Constitucional y que lo ha estado realizando de una forma somera a la actualidad, ¿no? Vamos a continuar dando lectura a la sentencia que nos dice, por tanto, al existir una instancia imparcial, independiente y especializada en justicia plural, constitucional, se colige que en el Estado plurinacional de Bolivia va a imperar un sistema jurisdiccional plural y concentrado de constitucionalidad. ¿Ven este término que usa el tribunal? Un sistema jurisdiccional plural y concentrado de constitucionalidad, después de que nos hace mención justamente de partícipe a otras autoridades. Es un razonamiento bastante interesante. Instancia a la cual la función constituyente encomendó tanto el cuidado del bloque de constitucionalidad como el resguardo a los derechos fundamentales en su faceta de derechos individuales y derechos con incidencia colectiva. Un claro ejemplo de no es de la nada que hace esta mención la sentencia, más aún con el bloque de constitucionalidad, sino también con la inclusión del tema de los derechos de incidencia colectiva, no tanto, bueno, sí vinculado un poco a los derechos colectivos que son tutelados, como ya les dije, ¿no es cierto?, por la acción popular, sino también aquí con un poco los razonamientos contenidos dentro del bloque emergentes de esta ampliación. Los derechos colectivos que han sido añadidos, por decirles, es el tema de los razonamientos del caso Aguastigni, si no estoy mal, versus Nicaragua, en el que se ha dado un contenido súper extensivo del tema de la propiedad colectiva. Eso como un poco de comentario. Ahora bien, vamos a mencionar que en el marco de la ingeniería orgánica eh, diseñada por la función constituyente para el sistema jurisdiccional plural y concentrado el control de constitucionalidad en un análisis sistémico de su estructura orgánica, se tiene que esta instancia tiene dos brazos específicos de ejercicio de control de constitucionalidad. Vamos a tener el control de constitucionalidad preventivo de constitucionalidad y el control posterior. El control preventivo prácticamente va a hacer mención o alusión al control de cartas, estatutos orgánicos, incluso la misma tarea que se tendría que hacer a nivel de asamblea, ¿no? Un poco generar los proyectos previas consultas. El control posterior o reparador es el que hemos abordado actualmente, que es el que más se utiliza. El control justamente eh, vale decir la acción de inconstitucionalidad abstracta y la acción de inconstitucionalidad concreta destinada a reparar. El control preventivo tiene una finalidad de activar los roles de control de la eficacia del bloque de constitucionalidad y de derechos fundamentales. Vamos con algunas críticas que se hace al sistema implementado desde el control plural de constitucionalidad o desde la doctrina del control plural de constitucionalidad. Se nos menciona, no se aplica plenamente, dado que solo existen 2 de las 7 magistraturas en el Tribunal Constitucional Plurinacional que devienen de los pueblos indígenas originarios campesinas o de la jurisdicción indígena originaria campesina, como ustedes prefieran denominarlo. En cuanto a las autoridades, hay una fuerte cuestionante en que estas prácticamente no es que conformen puramente estos pueblos indígenas, originarios y campesinos, sino es una crítica en el sentido de que solo se necesita una autoidentificación personal con un pueblo indígena, originario y campesino. Por supuesto, tienes que tener un poco el aval. Sin embargo, existe esta cuestionante. No se puede asegurar plenamente una identificación plena, real y con conocimiento de las prácticas de los pueblos indígenas, originarios y campesinos. Es un poco lo que se cuestionaba en cuanto al sentido desde la crítica del sistema malo, ojo, no estoy yo, estoy simplemente dando pautas críticas que se han estado dando en cuanto a una especie de utilitarismo o pragmatismo de este aspecto en la implementación, ¿no?
cada uno de ustedes tiene que formar su propio criterio, ¿no? En cuanto a la aplicación, la nueva puesta en vigencia de todo este sistema. Es un problema sistémico de procedimiento y estructura del Tribunal Constitucional Plurinacional, un poco ligado al tema de las autoridades, ¿no? Para validar un pluralismo eficaz es necesario una reorganización prácticamente con mayor participación de esta igualdad incluso que presupone, ¿no?, al pluralismo jurídico con nuestro sistema ordinario. Sin embargo, esas son las críticas que yo se las pongo de relieve, que están ahí desde el pluralismo actual y más aún propiamente desde el control plural de constitucionalidad. Vamos ahora sí a la parte final, que es el control de convencionalidad. Ya estamos por terminar, mis estimados. Después de eso, ustedes van a tener el tiempito para hacerlo el cuestionario final y el trabajo práctico, que igual vamos a acordar un poquito las fechas con coordinación. Espérenme, por favor, un instante, se está comunicando coordinación. Mil disculpas. Vamos con el control de convencionalidad. Hemos visto que el control de constitucionalidad prácticamente atañe a, dependiendo de la tipología, a un modelo centrado, un modelo mixto o un modelo concentrado, pero que tiene que ver mucho con el control de las normas infraconstitucionales versus la misma constitución. En el control de convencionalidad vamos a tener muy en cuenta la cláusula abierta del artículo 13 y el tema de la favorabilidad del artículo 256, un poquito para realizar esta tarea de análisis. Vamos a mencionar que a partir también de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que ha sido la que ha brindado un conocimiento muy cabal a partir del caso Arellano versus Chile, que vamos a desglosar igual un poquito más adelante, el siguiente entendimiento. Es la obligación de... Van a disculpar, bien Ana está jugando. La obligación de efectuar el control de convencionalidad a efecto de determinar si esta disposición legal es compatible o no con los convenios y pactos internacionales sobre derechos humanos y con la interpretación de ellas que hubiera realizado la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Aquí yo quiero hacer un poquito de participación con todos ustedes. ¿Quién es el máximo intérprete y control de la Constitución, señores? Vamos a abrir el micrófono al que quiera participar, por favor. Doctor Richard, doctor Oscar, doctor Marcelo, doctor José Ángel, doctor Franz, doctor Fernando. Doctor, Sí, doctor, igual. buenos Doctor días. Marcelo. Sí, el Tribunal Constitucional Plurinacional es el máximo representante. Correcto. Y si es que estamos hablando de tratados y convenios internacionales, nos abocaremos al Pacto de San José de Costa Rica o la Convención Americana. ¿Quién consideraría usted quién es el máximo intérprete de las mismas normas interamericanas en este caso? ¿Quién La es el? Corte Interamericana de Derechos Humanos. Muy bien. Por tanto, y bajo este ejercicio que me dice que el Tribunal Constitucional solo es máximo intérprete de la Constitución, ¿será que nuestro Tribunal Constitucional puede hacer interpretación en este sentido, ya sea de favorabilidad o restrictividad, llamémosle, del alcance de un derecho, del pacto
de San José de Costa Rica, siendo de que el único intérprete del Pacto de San José de Costa Rica o de las normas del sistema interamericano sería la Corte Interamericana, ¿sería válido que un magistrado del Constitucional haga interpretación en cuanto al alcance o restricción de ese derecho? Pregunta para todos, no solo para el estimado doctor. ¿Será que nuestra Constitución dice nuestros magistrados podrán hacer interpretación de las limitancias de el contenido de, de la Convención Interamericana de Derechos Humanos o de los tratados y convenios internacionales en materia de derechos humanos, normas de derecho comunitario? No, porque el llamado a hacer ese control e interpretación es la misma Corte. Es algo un poquito para ejercicio en realidad de este razonamiento, que es lo que se ha hecho con la sentencia constitucional del tema de la reelección. Y es un poco también lo que se cuestiona, porque días siguientes tenemos al señor Almagro justamente mencionando y haciendo una cuestionante. Esa cuestionante justamente se ha hecho al Estado boliviano, ¿no? Y es algo muy interesante que aquí he querido poner en relieve. Los jueces y tribunales están obligados a interpretar la disposición legal desde y conforme a las normas de la ley fundamental y las normas contenidas en pactos internacionales sobre derechos humanos. Y cuando dicha interpretación no es posible, formular de oficio la acción de inconstitucionalidad concreta, ¿no? Estas normas nos sirven de referente, pero de las interpretaciones que se hayan dado o de los textos que estén en la corte. Pero no podemos nosotros hacer una interpretación en cuanto a, como en el caso concreto que les mencionaba, de señalar amplitudes, más aún cuando teníamos nosotros una regulación interna consolidada, de que no más de dos mandatos consecutivos, por decir, ¿no? Un poquito ahí quisiera, si es que se puede abrir el debate, o no quiero tampoco esto que lo tomen en cuenta como una directriz política que yo tengo, sino simplemente es como un análisis de cómo ha razonado nuestro Tribunal Constitucional. Porque hay dos interpretaciones, una interpretación favorable, por supuesto. Señores, no hay una limitancia expresa en el pacto, en las normas del sistema interamericano en cuanto al derecho de elección, es irrestricto. Nuestra Constitución establece dos periodos de reelección, es más favorable. Por tanto, yo acojo la interpretación favorable y progresiva del no establecimiento de una restricción. ¿Me entienden? Es un poco el ejercicio que hay igual en otros institutos, pero es un poco el caso exponencial en cuanto a los criterios de control de constitucionalidad, o en este caso más atañe al tema de convencionalidad, ¿no? Cómo se ha razonado ese aspecto. Vamos a continuar. Ahora vamos a ver el caso Almonacid Arellano contra Chile. Pequeño extracto de este caso que nos dice, la Corte es consciente de que los jueces y tribunales internos están sujetos al imperio de la ley. Por supuesto que sí. Por ello, están obligados a aplicar las disposiciones vigentes en el ordenamiento jurídico. Pero cuando un Estado ha ratificado un tratado internacional como la Convención Americana, sus jueces, como parte del aparato del Estado, también están sometidos a ella, lo que les obliga a velar que los efectos de estas disposiciones de la Convención no se vean mermados por la aplicación, aquí mucho ojo, señores, de las leyes contrarias a su objeto. Espérenme un cachito, mil disculpas, estimados maestrantes. Vamos. La Corte es consciente de que los jueces y autoridades y tribunales internos están sujetos al imperio de la ley
y por ello están obligados a aplicar las disposiciones vigentes en el ordenamiento jurídico. Pero cuando un Estado ha ratificado un tratado internacional como la Convención Americana, sus jueces, como parte del aparato del Estado, también están sometidos a ella, lo que les obliga a velar que los efectos de las disposiciones de la Convención no sean, no se vean mermados por la aplicación de leyes contrarias a su objeto. La misma convención ha establecido de que no voy a yo tocar las constituciones de los estados, sino simplemente el tema de las leyes. Se sobreentiende que las leyes prácticamente son mecanismos normativos de operativización de esos derechos. Por tanto, el Estado, vía ellos, tiene que guardar sintonía y armonía, ¿no? Vamos continuando con la lectura. En otras palabras, el Poder Judicial debe ejercer una especie de control de convencionalidad entre las normas jurídicas internas que aplican en los casos concretos y con la Convención Interamericana de Derechos. Por tanto, yo puedo, como autoridad judicial, aplicar las normas de la Convención Americana a fin de cotejarlas con el ordenamiento jurídico interno, ¿no? En esta tarea vamos a ver que el Poder Judicial debe tener en cuenta no solamente el tratado, sino también, y aquí mucho ojo, y es justamente lo que quiero que ustedes tengan muy en claro, no solamente el tratado, sino también la interpretación que del mismo ha hecho la Corte Interamericana, intérprete última de la Convención Americana. Esto te cierra un poco a la interpretación discrecional, llamémosle, que podrían hacer los estados. Para eso se ha creado la Corte Interamericana, justamente para sentar la interpretación favorable o válida, en este caso, para determinado derecho. Por eso es muy importante ver la jurisprudencia que se ha dado o la interpretación que la misma Corte ha dado a determinado derecho, para que de acuerdo a ello nosotros pidamos a la autoridad que se efectivice o se aplique preferentemente X derecho, pero en base a la interpretación que la misma Corte ha realizado. ¿Me entienden? Vamos con la aplicación. Aquí vamos a coger a Bazán, que el control de convencionalidad nos menciona que se desarrolla en dos ámbitos. En el plano internacional, a través de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cotejando a la Convención Americana de Derechos Humanos y la normativa interna o acto de los estados que la ratificaron y su compatibilidad con esta. Dos, en el mismo plano internacional, pero ante una omisión de realizar actos o disposiciones de derecho interno según el artículo 2 de la Convención. ¿Qué nos dice el artículo 2? Nos dice el deber de adoptar disposiciones de derecho interno si el ejercicio de los derechos y libertades mencionados en el artículo 1 no estuvieran garantizados por las disposiciones legislativas de otro o de otro carácter, los estados partes se comprometen a adoptar con arreglo de sus procedimientos constitucionales y a las disposiciones de esta convención las medidas legislativas o de otro carácter que fueren necesarias para hacer efectivos tales derechos y libertades. Muy lindo este artículo y se vincula mucho en una obligación que les decía de operativizar las normas. Hemos visto un tipo de acción de inconstitucionalidad que se da cuando el Estado, o en este caso hablemos solo de la Asamblea, digamos, como ejemplo, no operativiza determinada ley que está justamente dispuesta en la Constitución. Hemos tocado el tema de la ley de deslinde jurisdiccional, por decirles. ¿Qué tipo de acción o qué tipología en este caso de acción de inconstitucionalidad existe frente a la omisión? ¿Alguien recuerda? Ya estamos acabando. Tolérenme estos minutillos más, por favor, estimados. ¿Alguien se anima? Igual pueden hacerlo por el chat. Les recuerdo la acción de inconstitucionalidad por, ¿por qué era? ¿Alguien recuerda?
por omisión legislativa, mis estimados maestrantes. Aquí nos da pie un poco esa tarea, ¿no? Ahora vamos a hacer una pequeña puntualización a modo de dar cierre. Tema de la progresividad es muy importante para esta materia, para este estudio justamente, ¿no? Los derechos siempre tienen que ir en desarrollo, nunca tienen que aplicarse regresivamente. Para eso tenemos, les he enseñado el tema del estándar jurisprudencial más alto. Todo esto va a estar vinculado con el principio pro actione, justamente que nos establece que se tiene que aplicar la norma o se tiene que resolver de una forma más favorable para el accionante. Tema de la favorabilidad muy vinculado, ¿no? Con el tema de la progresividad, con el estándar jurisprudencial más alto. Por más de que existan sentencias que han dado un carácter muy limitante, sentencias, se tiene que aplicar justamente la línea más favorable para el caso concreto. Aquí se los puse una pequeña lectura que ya se les ha pasado, que les va a ayudar un poquito a afianzar el tema de lo que hemos avanzado. Es entre la Constitución y los Tratados de Derechos Humanos, realizada por el doctor Wilson Boris Arias López. El cuestionario final va a estar subido en plataforma, por favor, llénenlo. A la par está justamente el trabajo práctico que les di, que ya está subido en plataforma. Creo que hay un pequeño problema con el tema de la fecha, porque está para el agosto, así que la fecha la vamos a quedar, la voy a pedir que la modifiquen en plataforma. Vamos a darnos unos cuantos días para que la elaboren y el cuestionario igual lo propio, ¿ya? Esa sería la clase, mis estimados Doctor, maestrantes. Espero que haya sido de su agrado. Sí, dígame, doctor, no disculpe, podía. le habla Oscar. Doctor, Oscar, una consulta. El tema del cuestionario va a ser solamente para hoy o vamos a tener varios días para responderlo? eso voy a ver con coordinación porque yo ya les pasé. Desconozco si es que ya está habilitado en plataforma. Ah, ya, ya, doctor. Sí. Y De Doctor, doctor, todas formas, no está complicado. De hecho, creo que es un cuestionario de regalo y hemos avanzado justamente varias de las respuestas aquí, así que yo me animaría a hacerlo lo más fresquito posible. Pero de todas formas, voy a hablar con la coordinadora, con la doctorita, para ver para qué fechas están proyectadas. Del trabajo práctico sí voy a tener que hacer una variación, como les decía, porque es el trabajo que se les dio la anterior vez, pero lamentablemente no fue subido a plataforma. Estaba en la presentación, pero he visto que creo que se ha ignorado eso, así que vamos a... De eso sí, me comprometo a darles la fecha. Lo más seguro es de que sea para el... Lo más seguro es que sea hasta el miércoles o jueves, porque tampoco es mucho. Como ven, la extensión es de 2 a 4 hojas, no es nada del otro mundo lo que les pido, pero las fechas les voy a pedir que les sea transmitidas por la doctora que está ahorita coordinando su grupo, ¿ya? Del cuestionario, como les decía, ignoro hasta qué día estará abierto, pero estimo que va a ser hasta el domingo ya, para que ustedes lo doctor. resuelvan, ¿ya? Son 15 preguntitas bien simples, bien concretas. Por Doctor, supuesto, este material yo les voy a dar al finalizar la clase con la coordinadora, lo voy a volver PDF para pasarles, que también les sirva, ¿no? Junto con las lecturas adicionales que hay. ¿Me estaba hablando alguien? sí, doctor, por si acaso, si nos pudiera proporcionar su número de celular para poder hacerle alguna consulta. Claro que sí, aquí se los voy a poner, o aquí en la carátula creo que está también. Ah, no, En el chat, tal vez, doctor, si lo puede poner, por favor. también, mucho mejor eso. Ahí está mi celular. Bueno, Ya, doctor. eso sería todo, mis estimados maestrantes. Mucha suerte en la prueba, está sencilla en realidad. Hemos avanzado todos los aspectos. Para el trabajo práctico, les recalco, por favor, sean bien concisos en eso. Yo voy a analizar, voy a valorar mucho su carácter, prácticamente su habilidad para sintetizar. Tienen ya la sentencia, igual les compartí entre el material.
Y eso sería todo. Espero haberles dado todos los insumos dentro de estas dos clases que en realidad se ha podido sistematizar para que ustedes tengan los conocimientos cabales de entender y poner en práctica lo que es la acción de inconstitucionalidad, ¿no? Y un poco los parámetros que se deben tener para su labor. Como podrán entender por las limitancias del tiempo, no es posible darles todo el contenido, sin embargo, les he dado las lecturas, los textos guías para que ustedes ahonden en el tema. Por supuesto, es prácticamente una labor de condensación. Hay obras muy lindas que les pueden servir para otros tipos de acciones. La Academia de Estudios Constitucionales, van a disculpar nuevamente, mi nana está jugando con el perro grave. Eh, Hay libros muy fascinantes de la Academia de Estudios Constitucionales que yo les sugiero leer, todas, absolutamente todas, principalmente los dos tomos de Derecho Constitucional Boliviano que han sacado son preciosos. Eh, Igual, las lecturas están ahí. Y mil gracias por su atención, estimados maestrantes. Les deseo un buen fin de semana. Estoy presto a cualquier consulta al celular en cuanto al trabajo que se les haya dado. El cuestionario, como les digo, está ahí. Eh, Doctor José, quería hacer alguna acotación. Doc- Doctor, comentarle que en la plataforma no hay ningún recurso subido, ni las diapositivas, ni los materiales. Eso quería que lo tomen en cuenta. Yo ahorita eh, he pasado ya, si no estoy mal, a la doctora, pero ahorita mismo estoy enviando a la coordinadora nuevamente el material. Voy a mandar al finalizar la clase para que ustedes lo tengan. Bien que me dice, por favor, le voy a recordar ese aspecto. Y voy a hablar de paso del tema de las fechas para el cuestionario. Como les digo, hasta el domingo considero que esto es en realidad suficiente porque son solo 15 preguntas bien concretas que hemos avanzado aquí. Y del trabajo práctico, yo entiendo que como recién se les va a pasar, eh, voy a darles, estimo hasta la siguiente semana, no sé si va a ser hasta media semana o quizás hasta el sábado, pero eso yo lo voy a coordinar con coordinación, valga la redundancia. ¿Ya? Eso sería todo, estimados maestrantes. Gracias, doctor. Que tengan muy buen fin de semana. Un gusto haberles dado la clase. Igualmente, doctor, hasta luego. Hasta luego, doctor.